son los audios de la mañana. Milei volvió de Noruega sin haberse cruzado con Corina Machado, la líder de la oposición venezolana, que finalmente llegó a recibir el premio Nobel de la Paz que le fue concedido. Habló esta mañana en Noruega, pero bueno, Milei dijo su comitiva que atento a que sabían que ella se iba a demorar, pues fue muy complicado para ella la salida de Venezuela, habían decidido anticipar la vuelta. No había muchos presidentes, fue rara la decisión, me parece. Y 3 o 4 presidentes, porque estaba Panamá, estaba, Argentina, creo que Honduras y había uno más, creo, sí, pero no mucho más. No mucho más en este... bueno, es un gesto político, obviamente, de respaldo a Corina Machado, buscando meter presión sobre Nicolás Maduro en un momento en el cual decíamos que estuvo escalando en las últimas horas también la tensión con Estados Unidos, dado que ya no son lanchas supuestamente transportadoras de drogas las que fueron hundidas o en este caso aprehendidas por Estados Unidos, sino que secuestraron un barco petrolero. Bueno, en todo esto, Milei, en ese ida y vuelta, demoró el envío al Congreso de los proyectos que serán tratados ahora en sesiones extraordinarias. El presupuesto ya está ahí para ser tratado con el nuevo Congreso, pero faltaban los detalles de la reforma laboral, que también se demoró por otro factor, que salió a la luz ahora con bastante claridad, que es la interna del gobierno respecto de si ir simultáneamente contra el financiamiento de los sindicatos o no. Sturzenegger es el ministro que viene hablando mucho de este tema, diciendo que hay que cortarles el financiamiento definitivamente, pero Santiago Caputo y Martín Menem decidieron una vía más negociadora, no tan... Ya había dicho Patricia Bullrich, a mí me había llamado la atención, porque ella había dicho, no, bueno, vamos a tener un proyecto moderado, ella ya había anticipado un poco que iban a buscar cierto tipo de acuerdos. Bueno, Manuel Adorni confirmó ayer, el jefe de gabinete, que la eventual modificación de una ley de asociaciones, que es la de los sindicatos, va a venir en una segunda etapa, no en esta primera etapa. Así lo confirmaba Adorni. Las modificaciones que haya que hacer en materia sindical van a ser parte de una segunda ley. Por lo tanto, en principio no habría modificaciones. No sé puntualmente a qué te referís, pero no habría modificaciones. Los aportes obligatorios. Los aportes obligatorios son obligatorios, pero no, en principio no va a haber modificaciones. De todas maneras, no te olvides que nosotros mandamos un proyecto que hoy está terminado, digamos. Ese proyecto pasa a discusión legislativa. O sea, ese proyecto puede tener modificaciones. ¿Estamos? O sea, nosotros enviamos un proyecto que después lo sometemos a debate. No hay modificaciones en ese aspecto. La cuota sindical, le está preguntando, hay una parte de lo que son los descuentos que percibe un trabajador en relación de dependencia, que un porcentaje va a financiamiento de la cuota sindical obligatoriamente, esté eso no afiliado al sindicato de la rama en la cual esa persona se desempeña. Bueno, o sea que no lo tocan, es una señal de... No, eso no lo tocan. Bien, Gerardo Martínez, secretario general de la UOCRA, hablando de... Bueno, para mí me genera un poco de perplejidad, porque si hay un sector que ha sido afectado todo este tiempo, uno de los más, es el sector de la construcción, con el parate de la obra pública, y es un sector muy mano de obra demandante. Sin embargo, Gerardo Martínez ha estado especialmente silencioso a lo largo de estos 2 años. Y era el representante de la CGT en el Consejo de Mayo, que era el ámbito del diálogo al que había convocado el gobierno. Claro. ¿Qué dijo ayer Gerardo Martínez? Mañana va a haber una reunión del Consejo Directivo de la CGT, analizaremos todos los andariveles y ahí tomaremos una decisión o un programa de acción en defensa de los derechos constituidos. No mucho, ¿no? No dicen mucho. No dicen mucho. También porque ellos están especulando con hasta si el gobierno va a ir a fondo o no con el tema de quitarle el financiamiento a las obras sociales, al mismo tiempo que abarata indemnizaciones, modifica el tema de las vacaciones para que puedan ser fraccionadas, habilita también el tema de la banco de horas en las distintas actividades. Ayer hablábamos con uno de los abogados que asesoró al gobierno en todo esto, y yo lo escuchaba plantear algunas cuestiones, y claro, son cuestiones que en algunos convenios
por la particularidad de cómo funcionan ciertas actividades, ya están contempladas. Lo que hacen es extender a todas las actividades cierto tipo de particularidades, como por ejemplo el fondo de despido que funciona para los trabajadores de la construcción, Sí. ¿no? Y me parece que el cambio más importante, dado el contexto actual, más allá del abaratamiento de indemnizaciones, que claramente Caputo dijo va a ser más barato despedirlo, dijo de esa manera el ministro de Economía. Más allá de eso, el tema de incorporar el trabajador independiente, autónomo, o sea, los trabajadores de plataforma pasan a ser trabajadores sin ningún tipo de obligación de parte de las empresas de que sean considerados trabajadores. Son prestadores de servicios independientes. Y la única obligación pasa a ser el tema de los seguros. Claro. Simplemente, ¿no? Con eso ya queda cubierto legalmente para las empresas que suelen decir, nosotros somos plataformas que intermediamos entre una persona, lo mismo que Mercado Libre, ¿no? Claro. Somos meros intermediarios, no nos pueden considerar empleadores. Bueno, eso queda consolidado con esta ley si se aprueba tal como, bueno, se supone que se va a empezar a discutir ahora en el Congreso. Mientras tanto, decíamos que llegó a Oslo, Noruega, María Corina Machado, la líder de la oposición venezolana, Premio Nobel de la Paz. No pudo llegar a lo que estaba previsto en la fecha de la entrega del premio propiamente dicho. En ese contexto fue su hija la que tomó la palabra y leyó el discurso, y ella, después de un periplo que refieren que fue bastante peligroso de salida, llegó finalmente a Noruega y dijo lo siguiente. I am very hopeful Venezuela will be free. Estoy muy esperanzada de que finalmente Venezuela va a ser libre. And we will turn a country into a beacon of hope, an opportunity of democracy. Y que convirtamos a Venezuela en un país de democracia, de esperanza. Welcome not only the Venezuelans that have been forced to flee, but citizens from all over the world. Y que le demos la bienvenida no solamente a todos los venezolanos que se vieron obligados a exiliarse, sino también a ciudadanos del mundo entero. A refuge, as Venezuela used to be. Y que podamos refugiar a quien lo necesite, como lo han hecho otros con los venezolanos. As I mentioned, well, Ana Corina read yesterday, I believe that our experience in Venezuela. Yo creo que nuestra experiencia en Venezuela is to the world a testimony that certainly in order to have peace es un testimonio para el mundo de que para poder tener paz en un país hace falta también tener democracia. También es un ejemplo Venezuela de cómo los países latinoamericanos, algunos con más hospitalidad que otros, y eso me parece que es muy lindo lo que pasa en Argentina, ¿no? Con la recepción tan cálida que se le ha dado a los migrantes venezolanos. Pero es también una historia de migrantes que han sido bienvenidos. Sí. En muchos de los países. Chile tiene un conflicto distinto. No son todos los países igualmente hospitalarios con el éxodo venezolano, que ha sido realmente un drama humanitario de proporciones. Pero bueno, en el contexto en el que Donald Trump, dice que directamente son basura por eso las leyes que está procurando pasar. Hay que ver qué hace finalmente la Corte Suprema de los Estados Unidos, que tiene una mayoría conservadora. De los 9 miembros, 6 hasta ahora le han dado luz verde a muchas de las iniciativas más polémicas de Trump. Pero lo último, han cancelado gente que está... escuchaba un informe del New York Times respecto de la actividad de ICE, ¿no? Estos guardias de la policía migratoria que generan pánico por el tipo de procedimientos que hacen arrestando gente a mansalva. Y había hecho el New York Times un relevamiento de todos los detenidos para ver si tenían antecedentes penales o no, criminales. Ninguno. Lo peor que tenían, algunos eran multas o alguna situación de beber y manejar. Pero ninguno, era mínimo, pero mínimo, y era mucho más alto la cantidad de inmigrantes con antecedentes criminales detenidos durante el gobierno de Biden. ¿Por qué? Porque cuando iban a buscar específicamente eso, y no estas redadas indiscriminadas de levantar migrantes en las calles que se están dando de la mano de ICE. Después de que había dicho contra los somalíes, ahora el desprecio es total. Entonces dice que Donald Trump suspendió, después de tratar como criminales a todos los inmigrantes, lo que suspendió es las visas, incluso las visas comunes de turista de ciertos países específicamente, porque dice que son países pobres, que son países que le mandan basura a los Estados Unidos.
I've also announced a permanent pause on third world migration. Lo que estoy anunciando también es una pausa permanente, una suspensión permanente de la migración proveniente de países del tercer mundo. Hellholes like Afghanistan, Haiti, Somalia and many other countries. De Haití, Afganistán, Somalia y tantos otros países. I didn't say shithole, you did. Remember I said that to the senators. Yo no dije mierda, basura. Yo no dije eso, lo dicen ustedes. The Democrats, they wanted to be bipartisan. So they came in and they said, this is totally off the record. Nothing mentioned here. We want to be honest because our country was going to hell. Bueno, y dice que en realidad en una reunión con los demócratas fueron honestos y dijeron, es verdad, tenés razón, nuestro país estaba yendo al diablo con las políticas migratorias, ¿no? de los gobiernos demócratas. And we had a meeting. And I say, why is it we only take people from shithole countries? ¿Y por qué? Yo le dije, che, ¿sabes qué? Me pregunto, ¿por qué es que nosotros solo traemos gente de países de mierda? Bueno, de esta manera trata Trump a la migración cuando crece el pánico en Estados Unidos con relación a los procedimientos de ICE. Mientras tanto, volvemos aquí a la Argentina. Alfredo Cornejo, el gobernador de Chile, el gobernador de Mendoza, hablando acerca de por qué Mendoza, la Argentina, no produce cobre como sí produce Chile, celebrando que ahora Mendoza va a iniciar una explotación de cobre en la localidad de Las Heras, a pesar de, digamos, cierta preocupación del sector ambiental que se había movilizado para tratar de evitar que esta ley le diera el permiso ambiental a esta explotación de cobre. Decía Cornejo sobre el futuro. Es histórico que se pueda hacer nuevamente minería metalífera, ¿no? Mendoza comparte con Chile los mismos recursos naturales. Nos separa la misma cordillera, donde del otro lado están conviviendo las mismas actividades. Bueno, compartimos una misma economía, entre ellos la extracción del cobre. Tiene una altísima demanda en el mundo y va a tener una altísima demanda en el mundo por la electromovilidad. Está en niveles récord el precio del cobre y efectivamente se prevé que sea uno de los metales del futuro más demandados, ¿no? Entonces apuesta ahora Mendoza por la extracción de cobre. Porque además son provincias que han tenido petróleo, algunas de ellas, y que son cuencas que se van volviendo maduras, se traslada toda la exploración de petróleo básicamente a Vaca Muerta, en Neuquén, y entonces, por ejemplo, Río Negro quiere empezar a buscar uranio, ¿no? Mendoza va por el cobre y así. Y en el caso del cobre, porque vos tenés el cobre del litio como lo que viene así para el futuro, el cobre ya está muy desarrollado, lo que tiene que ver la extracción y la comercialización. El litio todavía menos. Claro, que ahí es más las provincias más del norte, más ¿no? del norte, pero digo, en esto de la movilidad del futuro, esto es más simple, por decirlo de alguna manera. Mientras tanto, Nicolás Maduro, con un discurso un poco más beligerante, le secuestraron un buque petrolero en las últimas horas, decía el dictador Maduro. En estos tiempos debe ser diferente, pero siempre tenemos que estar como guerreros, como guerreras, con un ojo pelado y el otro también, trabajando, produciendo, construyendo, funcionando todo siempre y preparados para partirle los dientes al imperio norteamericano si hiciera falta desde la patria de Bolívar. Bueno, un Maduro amenazante de partirle los dientes. Mientras tanto, este domingo hay elecciones en Chile. Es muy probable que sea un país que le dé una alegría también a Trump, que quiere que todos los regímenes de Latinoamérica, los gobiernos sean de derecha o de ultraderecha. Es muy probable que Kast, que también tiene muchos parentescos en el sentido de funcionarios, hay que ver si no va el actual viceministro de Economía, José Luis Daza, de ministro de Economía de Kast, en caso de ganar Kast las elecciones del domingo en Chile, lo cual es muy probable. 7:16 de la mañana. Maroon 5. Jueves húmedo, caluroso. Pasó la lluvia, pero nos quedó la humedad.